Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Corrales. Bienvenidos a la clase número 3 de la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Hoy, lunes 23 de 2023, son las 19 horas 30 minutos. Tenemos como invitado a nuestro colega e infaltable amigo, el doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello, a nuestro colega Adolfo, a nuestra colega Ana Beatriz, a nuestro colega Contact Cuenta, a Filia ASB, a Ketty, a la licenciada Lorenzo, a nuestra colega Lorena Castro Corrales, a nuestra querida amiga María Olivia Chinchín Calderón, un fuerte abrazo María Olivia a la distancia, a nuestro colega Mateo Domínguez, nuestra colega Narcisa Merino de la ciudad de Riobamba, Ecuador. Un fuerte abrazo. Rosario Reyes, nuestro colega y amigo Rigoberto Vázquez Santos. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy, como les indicaba, estamos en la clase número 3 de la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. De esta norma, lo interesante que aprendemos ya en esta tercera clase es a saber cómo registrar una inversión, cómo identificar o qué debemos preguntarnos para saber si tenemos una inversión en una asociada o en un negocio conjunto y saber cuál es el tratamiento contable que le debemos de dar a esa operación. Recordemos que existe una inversión, hay una inversión. Los dueños de la empresa, los accionistas, el grupo directorio, etcétera, ha realizado una inversión y le dicen al profesional contable, hey, hemos invertido. Sí, sí, nos parece muy bien como profesional contable, me parece muy bien, pero necesito saber todos los antecedentes de esa inversión. Necesito conocer, porque si no sé todos los antecedentes, voy a registrar contablemente mal la operación que usted me indica. ¿Por qué? Porque recuerde que en la medida en que usted no sabe esos antecedentes, usted no sabe si va a aplicar la NIF número 9, la NIF número 28, la NIF número 11 o la NIF número 10. Entonces, esa es la importancia de conocer bien todo el historial de esa inversión para que usted pueda dar el tratamiento contable adecuado. Como es de costumbre, iniciamos con la frase de educación de esta noche. Y viene de la mano de Dale Carnegie. Y dice, si la vida te da un limón, haz limonada. Si la vida te da un limón, haz limonada. Y en esta frase, ayer estaba viendo una serie en Netflix, no me recuerdo el nombre de la serie, pero era una mujer que tenía su fábrica de autos, de vehículos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Su esposo es llamado a las filas militares, porque se estaban enfrentando con los alemanes. En este caso, los franceses versus los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Ella se quedó sola, a los trabajadores varones se los llevaron a la guerra
solo tenía la ayuda de otro hombre ya adulto, mayor de edad, y el banco ya la tenía con la soga al cuello. Con guerra y todo, te embargamos, no importa. O nos pagas o te embargamos. Y es que los bancos son como el diablo, no te perdonan. A la hora de la muerte te llevan con todo. Y esta mujer reclutó a las esposas de los hombres que habían acuartelado para la guerra. Las convenció y les pidió de una manera tan sumisa por la desesperación en que se encontraba la ayuda de ellos. Y las mujeres, al verla, se compadecieron y la ayudaron. Claro, tenían un pago. Al final, ellas lograron concluir los camiones, pero un hermano, el hermano del esposo de esta señora que se fue a la guerra, se quería apoderar de la empresa y hizo todo lo posible para que no le compraran los camiones, como camionetas con baldes cerrados. Hizo todo lo imposible y le tumbó abajo el negocio. Las mujeres le pidieron que por favor les pagara, que necesitaban el dinero, y la mujer les pagó con un collar de oro, que lo vendieran y que se repartieran. La mujer estaba desolada, triste, amargada, porque el banco ya se le venía encima y tal vez podía perder su fábrica y la fábrica y todo el terreno que componía la fábrica. Era su patrimonio. Entonces, en un momento, de un momento a otro, esta mujer se ilumina, ve los camiones y en los camiones ve potenciales ambulancias. Potenciales ambulancias. Y se iluminó. De ese limón, ella comenzó a hacer una limonada refrescante que la sacara de la situación en que se encontraba. Entonces rápidamente fue a hablar con el general, que era un conocido de ella, del Estado Mayor, y hacían falta ambulancias. A los heridos se los cargaba simplemente en lo que se podía, no habían ambulancias. Y ella le explicó que tenía 36 camiones listos para poner como ambulancia para que sean trasladados rápidamente los pacientes, en este caso los soldados. Le explicó todo su plan de negocio. Ella le indicó que podía poner los choferes, en este caso choferes mujeres, y que podían dar asistencia mucho más rápida a todos los heridos en el campo de batalla. Conclusión del asunto, el general firmó un contrato jugoso con la dama y ella pudo vender los camiones. ¿Qué pasó con el cuñado? Todavía no lo sé. Tengo que seguir viendo la serie en Netflix, muy interesante. Les comentaré el título de la serie la próxima clase. No me acuerdo ahorita. Entonces, eso es. Si tenemos derrotas, tenemos fracasos, tenemos amarguras fugaces, levantémonos, busquemos la forma de transformar esos momentos malos en momentos buenos. Recuerden, como siempre digo, nada es fácil. Ya quisiera yo decir todo es fácil, pero no, no es así. Pero hay que levantarse, curarse las heridas, sacudirse el polvo y otra vez entrar a esa batalla del día a día. Así que, colega, no se rindan.
No se rindan. Todos tenemos problemas. En El Salvador, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en todos lados, todos tenemos problemas. Lo importante es no rendirse y continuar. Bien, antes de seguir con el tema de la NIC 28, hacemos una lectura sobre las formas de aprender, las formas de pensar que tanto nos hace falta en Latinoamérica. El arte de pensar, de razonar. Entonces, les he traído a ustedes cuál es la diferencia entre pensar y razonar. ¿Cuál es la diferencia entre pensar y razonar? Y nos dice el RAI, examinar en el caso de pensar. Pensar es examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Piensa bien la respuesta. Pero ahora, ¿qué es el juicio? En el cuadrito color rojo nos dice que es un juicio, según el RAE, facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Razonar, justificar una respuesta, opinión, hecho, etcétera, mediante razones o argumentos. Pero la pregunta que les traigo a ustedes, ¿todos sabemos razonar? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa con nuestros políticos de toda nuestra América? ¿Qué está pasando? Del libro del arte de pensar del señor José Carlos Ruiz, él nos invita a la siguiente lectura. Todo el mundo piensa, todos pensamos. ¿Qué verdad más grande y vacía? Es cierto, todos pensamos, pero la gente se empeña no tanto en aprender a pensar bien, sino en tener la razón. Y esto es mucho más preocupante que saber pensar bien. Siempre se ha asociado pensar con razonar. Qué bien piensa y qué bien razona. Eran sinónimos y todavía siguen siéndolo. A esto se le sumaba la inteligencia. Qué inteligente es. Pero una cosa es pensar y otra distinta es razonar. Y ahí vemos un ejemplo. Yo, nuevamente, no es que soy político, tengo una tienda política ni nada por el estilo, sino que les traigo a colación el tema de cómo nos desviamos al momento de elegir presidente. Y vemos toda esta situación tanto en Venezuela, en Argentina, en Perú. Miren que en Perú lo sacaron a Pedro Castillo, ¿sí? Porque quería dar un golpe de Estado, pero se fue. Se les adelantó la Asamblea o el Congreso. Ejercer el pensamiento crítico es aprender a ser mejores humanos. El pensamiento lleva la semilla de la felicidad implícita, el no ahogarnos, el poder respirar con alegría, el poder servir de sustento a nuestra familia, a nuestra comunidad, cómo sacarlos adelante. Ahora, el filósofo Kant, Immanuel Kant, nos dice lo siguiente. Kant señalaba que ser una persona ilustrada era abandonar la minoría de edad intelectual. Minoría de edad intelectual, en la que muchas personas se refugian a lo largo de su vida.
¿Qué quería decir con esto? Es una queja en torno a los millones de personas que se dejan llevar por lo que sucede a su alrededor, las costumbres, los hábitos, las modas, las canciones, los políticos que nos susurran al oído, los políticos que nos convencen y nos pierden, sin ejercer su propia reflexión en torno a lo que les ocurre. Ser un menor de edad intelectual significa asumir los pensamientos e ideas de otros como propios sin haber pasado ningún filtro. De cara a saber si son convenientes para nosotros o si resultan correctos o erróneos. Y es verdad, muchos de nosotros a veces no pasa por un filtro, un análisis, y a veces votamos por lo que nos dice nuestra familia o por lo que está en boga o por lo que nosotros le queremos creer o por lo que nos dan. Un ejemplo, a veces los políticos muy hábilmente, ¿no? Les llevan funditas de comida a los pueblos y le dicen, mire, le he traído esto, pero vote por mí. Y la gente vota. Eso sí lo puedo atestiguar. La gente vota. El sabio puede cambiar de opinión. El necio nunca. Immanuel Kant. Bien, con estas reflexiones y estos aprendizajes sobre cómo razonar, iniciamos la clase de la NIC número 28. Esto también implica mucha paciencia. Bien, en este tema de la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, nos quedamos en el párrafo número 11. Nos dice lo siguiente: el reconocimiento de ingresos por las distribuciones recibidas podría no ser una medida adecuada de la ganancia obtenida por un inversor, por la inversión en la asociada o negocio conjunto, ya que las distribuciones recibidas pueden tener poca relación con el rendimiento de esto. Estamos hablando del capítulo del método de participación, puesto que el inversor ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la participada. Tiene una participación en los rendimientos del asociado o negocio conjunto y, por tanto, en el producto financiero de la inversión. El inversor contabilizará esta participación extendiendo el alcance de sus estados financieros para incluir su parte del resultado del periodo de la participada. En consecuencia, la aplicación del método de la participación suministra datos de mayor valor informativo acerca de los activos netos y del resultado del periodo del inversor. Párrafo 2. Relacionado al método de la participación. Cuando existan derechos de votos potenciales u otros derivados que contengan derechos de votos potenciales, la participación de una entidad en un asociado o negocio conjunto se determinará únicamente sobre la base de las participaciones en la propiedad existente y no refleja la posibilidad de ejercer o convertir los derechos de votos potenciales y otros instrumentos derivados a menos que aplique el párrafo 13. ¿Qué son los derivados? Los derivados son instrumentos financieros diseñados sobre un subyacente y cuyo precio dependerá del precio del mismo. Bien, un derivado es un instrumento financiero
Un ejemplo, tenemos un instrumento financiero que está relacionado a la parte agrícola. Puede ser cacao, cereales, banano, etcétera. El producto agrícola es el subyacente, representado por el derivado, o pueden ser minerales, etcétera. En términos generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo determinado. Es lo que les explicaba. El derivado es el instrumento financiero que garantiza ese subyacente. ¿Cuál es el subyacente? Cualquier producto que se preste a poderse colocar en el mercado. Petróleo, gas, cobre, etcétera. En una fecha futura específica y a un precio definido. Bien, entonces en este párrafo 2 y en el párrafo 11 nos hace reflexión a la inversión que nosotros realizamos en una participada o en una asociada. Y que va a estar de acuerdo al monto que nosotros hayamos invertido en la compra de esas acciones sin contemplar el pago en exceso que nosotros hayamos realizado, sino por el número de acciones que hemos adquirido es que tendremos en esa asociada o en ese negocio conjunto derecho a voto o influencia significativa. Párrafo 3. En algunas circunstancias, una entidad tiene, en esencia, una propiedad que existe como resultado de una transacción que da acceso en ese momento a los rendimientos asociados con una participación en la propiedad. Claro, tengo tanto número de acciones, por ese número de acciones que posea, tengo una influencia, voy a tener unos rendimientos de esa participada, de esa asociada. En estas circunstancias, la proporción asignada a la entidad se determina teniendo en cuenta el ejercicio eventual de estos derechos de voto potenciales y otros instrumentos derivados que dan acceso en ese momento a la entidad a los rendimientos. Bien, recordemos que en el mercado financiero hay un sinnúmero de instrumentos financieros, un sinnúmero de instrumentos financieros que ni siquiera nosotros, yo creo que no conocemos ni el 2%, ni el 2%. Son tantos y tan variados para poder invertir, que crean las instituciones financieras como producto para poder colocar en el mercado. Párrafo 14. La NIF 9, instrumento financiero, no se aplica a las participaciones en asociadas y negocios conjuntos. Eso ya lo explicamos. NIF 9 no se aplica a aquellas inversiones que están siendo tratadas de conformidad con la NIC 28, que se contabilizan utilizando el método de la participación. Cuando los instrumentos que contienen derechos de voto potenciales dan en esencia en ese momento acceso a los rendimientos asociados con la participación en la propiedad en un asociado o negocio conjunto, los instrumentos no están sujetos a la NIF 9. En los demás casos, los instrumentos que contienen derechos de voto potenciales en un asociado o negocio conjunto se contabilizarán de acuerdo con la NIF 9. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté dentro del alcance de la NIF 28
se aplica con el método de la participación. Todo lo que no esté dentro del alcance de la NIF 28 se va a aplicar la NIF 9. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende? Del instrumento financiero. ¿Qué instrumento financiero ha comprado o ha adquirido la administración? Y ahí es donde yo le explicaba a usted. Si su administrador o su grupo directivo o grupo gerencial o administradores, etcétera, como le llamen, ha realizado inversiones, usted tiene que procurar recolectar información, saber el tipo de inversión para que usted aplique el tratamiento correcto. Caso contrario, puede ser que contabilice mal. Y si contabiliza mal y le hacen una revisión, en este caso las entidades del gobierno, puede ser que tenga que pagar dinero y ese dinero se esté acumulando. Y hablando de este tema de acumulación, en una compañía XYZ, hace algunos años atrás, yo le insistí a la compañía, señores, tienen que hacer el estudio actuarial. El contador le decía, no, no, ¿para qué vamos a hacer el estudio actuarial? El estudio actuarial de la jubilación y el desahucio de acuerdo con la NIC 19. Entonces, yo les observaba y ellos no hacían el estudio actuarial. Después de tanto insistir, y hablo de tanto insistir y después de algunos años, ¿sí? Hablamos unos 4 o 5 años, después de insistir, realizan el estudio actuarial. Y el estudio arrojó $900,000 en pasivos por jubilación y desahucio. Entonces, a veces el profesional contable, cuando no conoce el tema y pone un freno al conocimiento, lo que hace es obstruir el progreso de la empresa, confundir a la administración y todo lo contrario, en algunos casos, llevar a la quiebra a la empresa. Entonces, aquí, con esta reflexión que le hice de la NIC 19, es el tema igual al tema de los instrumentos financieros. Un mal registro, una mala contabilización puede implicar contingencias en el futuro. Párrafo 14A. Una entidad aplicará también la NIF 9 a otros instrumentos financieros en una asociada o negocio conjunto a los que no aplica el método de la participación. Estos incluyen las participaciones de largo plazo que, en esencia, forman parte de la inversión de la entidad en una asociada o negocio conjunto. Nosotros ya entendemos que es asociada y ya entendemos que es negocio conjunto. Las dos cosas son diferentes. Una entidad aplicará la NIF 9 a estas participaciones de largo plazo antes de que aplique el párrafo 38 y los párrafos 40 a 43 de esta norma. Al aplicar la NIF 9, la entidad no tendrá en cuenta los ajustes a los importes en libros de las participaciones de largo plazo que surgen de la aplicación de esta norma. Bien, entonces acá vemos que en el tema de las inversiones relacionadas a la NIF 9, estamos hablando también de otros tratamientos contables. Un ejemplo, el reconocimiento al resultado de los cambios de los instrumentos financieros, el costo amortizado de ciertos instrumentos financieros, el valor razonable de los instrumentos financieros, etcétera. Pero esto ya implica adentrarnos a la NIF 9
que en algún momento esperemos ver en estas clases. Párrafo 15. A menos que una inversión o una parte de una inversión en una asociada o negocio conjunto se clasifique como mantenida para la venta de acuerdo con la NIF número 5, NIF número 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, la inversión o cualquier participación retenida en la inversión no clasificada como mantenida para la venta se clasificará como un activo no corriente. Entonces, estas inversiones, si están clasificadas dentro de la NIF número 15, deben estar clasificadas como activo no corriente, a menos que se vayan a vender inmediatamente, a menos que se vayan a transferir inmediatamente. Entonces, este tema de inmediatamente puede ser una semana, puede ser 15 días, puede ser un mes, pero en un plazo corto. Aplicación del método de participación. Una entidad con control conjunto o influencia significativa sobre una participada se contabilizará como su inversión en una asociada o negocio conjunto utilizando el método de la participación, excepto cuando esa inversión cumpla los requisitos de exención de acuerdo con los párrafos 17 a 19. En la próxima clase entramos a analizar los párrafos 17 al 19. Hoy vamos a revisar este caso práctico, poniendo a prueba todo lo que hemos ido leyendo. Ejemplo de la NIC número 28. Aplicación del método de participación en una asociada. Al 31 de diciembre, X8, la entidad asociada, sociedad anónima, la empresa se llama asociada, sociedad anónima, contaba con la siguiente composición patrimonial. La asociada tiene un capital social de $3.400.000, compuesta de 4 accionistas. Cuenta con este monto al 31 de diciembre X8. En el transcurso de los meses, de los días, ocurren las siguientes operaciones. El 15 de enero de X9 se suma un nuevo autor que se llama Inversor Sociedad Anónima. El inversor Sociedad Anónima adquiere el 25% de la participación de la asociada y lo adquiere por un monto de $850.000. El 1 de marzo de X9
Los accionistas aportan para futura capitalización $300,000. Entonces, los accionistas, el 1 de marzo, en Junta General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria, deciden que van a aportar $300,000. El 28 de marzo, X9, hay una distribución de utilidad del ejercicio X8. Se distribuye $150,000. El 28 de marzo, X9, en la distribución de la utilidad, se separa una parte como reserva legal. Entonces, separamos $15,000 de la utilidad para contabilizarla como reserva legal. El 25 de noviembre de X9 se realiza un peritaje por parte de un perito calificado, el cual va a hacer un avalúo de las propiedades, planta y equipo. Y ese avalúo llega a $180,000. El 15 de diciembre de X9 hay una venta del terreno. Se vende un terreno en $1,300,000. El 31 de diciembre de X9 hay una utilidad en la asociada por un monto de $220,000. Y el 27 de marzo de X20 hay una Junta General de Accionistas donde hay una operación por $1,020,000. Ya la veremos en el caso. No me recuerdo el motivo de la operación. Ya lo veremos adelante. Bien, lo importante de este caso, ¿qué vamos a aprender de este caso? ¿Qué vamos a aprender? Primero vamos a aprender a registrar contablemente la inversión. Vamos a aprender a reconocer la distribución de las utilidades y la reserva legal de esa inversión, tanto del inversor como de la asociada. Vamos a aprender a contabilizar la parte que le corresponde al inversor por la revaluación de las propiedades, planta y equipo. Vamos a aprender cómo registrar contablemente la venta de ese terreno y cómo afecta al inversor. Vamos a aprender cómo reconocer la utilidad que le corresponde al inversor de la sociedad. ¿Cómo debemos registrar esa contabilidad? ¿Y cuándo debemos proceder a registrarla? ¿Cuando hagan la Junta General de Accionistas? ¿O debo pedir esa información? ¿Cuándo la registro? Bien, entonces aquí hay algunas operaciones que nos van a ayudar en mucho profesionalmente a saber cómo registrar y cómo debemos proceder
ante estas operaciones en nuestra contabilidad. Entonces, les decía a ustedes que debo de entender la información donde he invertido. He invertido $850.000 y la pregunta es, ¿cuál es el paso que debo dar? ¿Cuál es el siguiente paso que debo de dar? Bien, ya les dije, el primer paso, debo averiguar con el administrador los antecedentes generales de esa inversión. ¿Para qué? Para poder contabilizar correctamente, dar un tratamiento contable correcto. El segundo paso es solicitar los estados financieros a la asociada. Debo solicitar a la asociada los estados financieros. ¿Para qué? Primero porque yo he pagado $850.000, pero la pregunta es, ¿pagué en exceso o pagué a un precio menor esas acciones? Nuevamente, compré las acciones en 850.000, pero la pregunta que debo de hacerme es, ¿esas acciones están pagadas en exceso o han sido pagadas a un valor muy inferior al valor registrado en su patrimonio? En este caso, el patrimonio de la asociada. Recuerdo, esto es muy técnico y usted debe hacerse preguntas. Entonces vamos a suponer que efectivamente la asociada me ha proporcionado el estado financiero. Entonces me proporciona el estado financiero, voy a la parte del patrimonio y me encuentro con los siguientes elementos financieros. Capital, 100.000. Prima de emisión, $1.000.000. Acciones propias en cartera, menos $50.000. En la clase anterior ya explicamos qué era la prima de emisión e hicimos algunos casos prácticos. Entonces, usted ya entiende qué es una prima de emisión. Y aquí una observación a nuestros profesionales contables. A veces, hay profesionales contables que, que van a trabajar en una empresa y se encuentran con una serie de errores. De repente se encuentran con un pasivo, el pasivo dice, hay una cuenta por pagar de $500.000, ejemplo, o hay activos por $250.000. Uno trata de acceder a la información a través de los mayores contables y resulta que no hay información que nos pueda dar una certeza de a qué corresponde esa operación registrada. Le preguntamos al gerente, el gerente no sabe. Y entonces cuando van a cerrar, al cierre, van a preparar sus estados financieros, dicen, bien, ¿y estos 500.000? Yo no sé de qué son. El gerente tampoco. Estos pasivos no sabemos de qué son. Y este patrimonio, esto de prima emisión, yo no sé qué será. O esto de superávit por revaluación, ¿qué será? No sé. A lo mejor el contador anterior se lo inventó. Puede ser, porque sí he visto contabilidades donde hay invenciones. Sí, hay de todo en esta viña. Entonces, ¿qué es lo que hace ciertos profesionales? No todos los profesionales. ¿Qué hace?
coge y comienza a enjugar activos con pasivos, con patrimonio, y eliminamos lo que haya que eliminar. ¿Ya? Entonces, ese es un grave error. Ese es un grave error. Usted no debe de hacer eso. Es verdad que usted puede encontrarse con errores en las contabilidades, pero debe de entender cuál es el procedimiento correcto. Ejemplo. Un ejemplo, si tengo un pasivo que por más que lo he tratado de identificar y todo lo demás, le he preguntado a la gerencia no sabe, nadie sabe, he rastreado con estados financieros de años anteriores, nació por el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, vamos, una forma, ha nacido ese pasivo y estuvo ahí. Bien, recordemos que primero debo de preparar una comunicación, porque yo no, usted y yo no podemos meterle mano a la contabilidad sin que haya una aprobación. Recuerde eso. Entonces tenemos que preparar un acta, no de junta, sino un acta, una comunicación clara, explícita, ¿no? Donde indica que hay este pasivo, etcétera, etcétera. Al saber nada, muy bien, el pasivo se contabiliza a resultados contra ingresos y usted está procediendo técnicamente a dar de baja ese pasivo. Entonces, eso va a afectar al resultado. Eso va a pagar participación trabajadores. Eso va a pagar impuesto a la renta. Sí, pero es el tratamiento correcto. No el de netear activos con pasivos, activos con patrimonio o pasivos y patrimonio y así sucesivamente. Por lo que debo de conocer claramente qué significan cada elemento financiero presentado. Entonces ahí tenemos el superávit por revaluación. Ya sabemos de qué es este 1.500.000 dólares. Ya entendemos. Se ha realizado en algún momento del tiempo, en algún momento de la línea de tiempo, unas revalorizaciones de los activos. ¿Qué activos? No tengo información, pero son de los activos. Y tenemos otras reservas, 250.000 dólares, que esto si yo cojo el acta de Junta General de Accionistas, el libro de Junta General de Accionistas, puedo hallar dónde, en qué fecha se aprobaron estas otras reservas. Está bien, pueden ser reservas facultativas. Y tenemos ganancias acumuladas 600.000 dólares. Ganancias acumuladas por 600.000. Entonces tengo un total del patrimonio de 3.400.000 dólares. Ahora, este patrimonio es el que adquiere el inversor el 15 de enero de X9 por un valor de 850.000 dólares, o sea, el 25%. Este patrimonio que estamos viendo en pantalla, hasta esta fecha, le corresponde a los accionistas A, B, C y D, donde el A tiene el 28%, el B el 28%, el C el 22% y el D el 22%. Entonces tienen un total de capital de 50.000 dólares. Y usted se preguntará, si tienen un capital de 50.000, ¿por qué tienen 100.000? Entonces ahí es donde usted debe comparar con acciones propias en cartera. Y ahí este tema le va a tocar investigar a usted. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el capital de los 50.000 dólares. Bien. Entonces por lo pronto hemos entendido de que hay una serie de operaciones y que de esa serie de operaciones hay una inversión y que el patrimonio al 31 de diciembre de X8 es de 3.400.000 dólares y de ahí
Y el 15 de enero es comprado el 25% por Inversor Sociedad Anónima. Adquisición. El 15 de enero de X9, el inversor Sociedad Anónima adquiere el 25% de la participación accionaria del accionista A por $850.000. En la negociación realizada se acordó que el accionista inversor tendría derecho a recibir las utilidades. Atención a esto. Yo he pagado $850.000, pero producto de este pago acordé que voy a recibir utilidades de estos $600.000. Entonces, las acciones, la inversión que estoy realizando no es de $850.000, es de un valor muy inferior o inferior, que aún no habían sido objeto de distribución de ejercicios anteriores. En la fecha de adquisición, el valor en libro de los activos y pasivos es igual a su valor razonable y no existían otros activos identificables ni otros pasivos asumidos no reconocidos en libros de la entidad adquirida. Por ello, la parte proporcional de la participación adquirida en los activos identificables y pasivos asumidos es igual al costo pagado por la inversión. Entonces, el valor que he pagado corresponde al valor del patrimonio de la inversión que he realizado. Entonces, tenemos el capital se encuentra distribuido, acciones en circulación, entre los 5 accionistas de la entidad. Ahora, inversor le compró a el 25%, ¿sí? De ese 28%. Le compró $12.500. El accionista A ahora tiene 1.500, el accionista B 14.000, el accionista C 11.000, el accionista D 11.000. 28, 22 y 22%. Recordando que el uno tenía 28 y el otro 28. Entonces estamos a igual aquí. Y este se ha distribuido, el accionista A. Bien, entonces ya nosotros, usted, cuando hay una inversión en su empresa, usted sigue esta metodología. Recogí información de la administración, pedí los estados financieros, analicé el patrimonio, hice el cuadro distributivo de lo que me correspondía. Muy bien, entiendo todo eso, estoy claro. Ahora, estamos viendo en pantalla el estado de situación financiera de la asociada Sociedad Anónima al 31 de diciembre X8, expresado en miles de dólares. Tenemos el activo 5.600.000, el pasivo 2.200.000 y el patrimonio o valor razonable neto de los activos $3.400.000.
Participación patrimonial en los activos. ¿Cuánto me corresponde de este patrimonio? ¿Cuánto me corresponde de este patrimonio? Y me corresponde el 25%. 25%. El 25% de 3.400.000, $850.000, que es el costo que pagué, $850.000, por lo que no se ha generado una plusvalía. Entonces, he pagado el valor razonable que corresponde a ese patrimonio. Recuerden, puedo pagar en exceso o puedo pagar un valor menor. Y eso va a diferenciar el proceso de contabilización, el tratamiento contable. Entendido esto, yo aplico la NIF 28, la NIF número 28, inversiones en asociadas. ¿Y por qué aplico la NIF 28? ¿Por qué aplico la NIF 28? Porque tengo influencia significativa, paso del 20%. Y aparte de eso, aparte de que paso del 20%, tengo poder a voto. Y lo sé porque le he preguntado a la administración. Entendido eso, sé que voy a aplicar el método de la participación y procedo a registrar en la contabilidad del inversor. Entonces, el registro contable que ustedes están viendo en la pantalla es el registro contable del inversor, para lo que registro contablemente a una cuenta de activos, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, costo, método de participación, fecha 15 de enero X9, importe $850.000, contrapartida, una cuenta de activo, un elemento de activo, efectivo y equivalente al efectivo, $850.000. He registrado el pago, la adquisición de esa inversión en esa asociada. Ahora, tenemos la operación número 2, que correspondía a aportes para futuro aumento de capital. El caso nos dice lo siguiente. El 1 de marzo X9, según su participación, todos los accionistas, incluyendo inversor sociedad anónima, aportan a la compañía asociada un valor de $300.000 a título de anticipo para futuras capitalizaciones. Transacción irrevocable donde la asociada no tiene la obligación de reembolsar dichos valores a los accionistas aportantes. La emisión de los correspondientes instrumentos de patrimonio se realizará en el año X0 o 20. Registro contable del aporte para futuras capitalizaciones en la sociedad. Ahora nos vamos
a la contabilidad de la asociada. La asociada, el 1 de marzo, X9, recibe los dineros por parte de los accionistas y registra el aporte para futuras capitalizaciones. Pero atención, aquí una explicación. El tratamiento contable aquí en Ecuador, en Perú, en Colombia, El Salvador, sus tratamientos, que ya estamos hablando de la NIF y su instrumentación legal, sí, podemos decir que hay ciertas diferencias, pero en su mayoría es similar. Cuando se decidió, cuando se decidió realizar un aporte por parte de todos los accionistas, se emitió el acta de Junta General. Y en esa acta es con la cual yo registro mi primera operación, con esa acta. Entonces yo, como contador, debo pedirle al gerente que me dé una copia de esa acta de Junta General. ¿Para qué? Para registrar esa decisión de los accionistas a realizar los aportes. Entonces, voy a registrar una cuenta por cobrar accionistas y su contrapartida aporte futuras capitalizaciones. Y conforme voy cobrando, voy registrando efectivo y equivalente al efectivo contra la cuenta de activo, cuenta por cobrar accionistas. Para efectos académicos, es que se hace así de light. Efectivo equivalente al efectivo, aporte a futuras capitalizaciones. Pero la realidad es que primero usted registra con el acta de junta, con la fecha del acta de junta, una cuenta por cobrar accionistas contra aporte futuras capitalizaciones. No se olvide, no se olvide. Si no tiene el acta de junta general firmada por los accionistas, usted no puede registrar nada. No puede registrar nada. No me crea a mí, lea la legislación societaria de su país. En el capítulo que hable seguramente de aumentos de capital o aportes para futuras capitalizaciones. Acá en el Ecuador se llama ley de compañía. Ley de compañía. Bien. Ahora tenemos el registro contable del inversor. En el acta de Junta General de Accionistas también tenía que decir cómo se iban a ir pagando esos aportes. Entonces tenía que decir cuándo se iba a pagar esos aportes, hasta qué fecha se iban a pagar esos aportes. Entonces, en el caso que todo se ha hecho instantáneamente, en ese momento, el inversor también registra la inversión en la asociada el 1 de marzo de X9. Pero ¿qué ha ocurrido? Se ha incrementado su inversión en asociada y negocios conjuntos. Entonces, su inversión ha aumentado en $75,000. ¿De dónde se derivan estos $75,000? Recuerden que el aporte para futura capitalización era de $300,000 y de ello al inversor le correspondía el 25% de ese aporte, o sea, $75,000. Por lo que
registro, aumenta la inversión en la asociada y hago un desembolso de $75,000. Entonces, ese sería el registro contable en la contabilidad del inversor. Ahora nos vamos a la operación número 3, distribución de dividendos. Al 28 de marzo de X9 se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de Asociada Sociedad Anónima, donde se efectuó la distribución de la utilidad obtenida del ejercicio X8 a título de dividendo a los accionistas por un valor de $150,000 y sobre la que se realizó la apropiación de la reserva legal. Bien, entonces se va a distribuir la utilidad del ejercicio X8 después de impuestos y participaciones trabajadores, $150,000. De esos $150,000 hay una apropiación por reserva legal del 10%, $15,000. Y se distribuye a los accionistas $135,000. Preparo mi cuadro. ¿Cuánto le corresponde a inversor? 25%, accionista A, $4,000, al B, $37,000, al C, $29,000, al D, $29,000. Dependiendo cada país, habría que revisar si se realizan las retenciones del impuesto a la renta por los dividendos. Dependiendo el país, la legislación, habría que ver en qué medida le hacen una retención en la fuente de impuesto a la renta. Para este caso, no ha habido ningún tipo de retención. El total a ser distribuido, el 100%, $135,000. Procedemos al registro contable en la asociada. Patrimonio, utilidad del ejercicio, damos de baja $150,000. En los casos que hubiere correspondido de la utilidad acumulada o retenida de ejercicios anteriores, se hubiera dado de baja. Y reconocemos la reserva legal, patrimonio, $15,000. No hay reserva facultativa. Y tenemos dividendos por pagar a accionistas, $135,000. No hay pasivo de retención en la fuente de impuesto a la renta de dividendos, por lo que no registramos absolutamente nada. Y tenemos en este asiento el registro contable de la distribución de esos dividendos, producto de que hay un acta de junta general emitida por los accionistas, firmada por los accionistas. Bien, ahora pagamos esos dividendos, pero inicialmente no es como este caso práctico. Recordemos que registramos. Bien, aquí cuando estamos pagando, perdón, me retracto. Estamos pagando, dividendos por pagar, sale el pasivo,
y emitimos los cheques, efectivo y equivalente al efectivo, $135.000. Bien, entonces ya hemos aprendido cómo registrar hasta ahí las utilidades distribuidas. Ya les expliqué que debe haber un acta de junta general, si no, no pueden registrar. Y lo digo esto porque a veces le dicen, hey, le dice al gerente, vamos a pagar utilidades. Por favor, contador, páguenos las utilidades del año 2021. Ah, ya, muy bien, ya voy a ir. Ingeniero, ya lo voy a hacer. Va y solamente hace un diario contable. No prepara el acta de junta general, no hace firmar por los accionistas, nada. ¿Y cómo se distribuyeron esas utilidades? De milagro. Entonces, no. Recuerde que debe tener el documento legal. Dentro del inversor, dentro de la contabilidad del inversor, ¿qué ha ocurrido? El inversor contabiliza dividendos por cobrar $33.500. O sea, de la utilidad en la asociada, $135.000, 25% le corresponde al inversor. Inversor, sociedad anónima. Y lo registra contra un dividendo por cobrar. ¿Por qué? Porque tiene derecho a cobrarlo. ¿Ya? Porque tiene derecho a cobrarlo. ¿Y por qué tiene derecho a cobrarlo? Por el acta que firmó, el acta de Junta General de Accionistas de Asociada Sociedad Anónima. Por eso él sabe, el contador sabe, que tiene que registrar ese dividendo por cobrar. Si no hay eso, tampoco inversor lo puede registrar. Pero lo interesante de esto es que doy de baja una parte de mi inversión en asociada. Y es lo que les dije hace un momento. ¿En cuánto disminuye? En $33.750. Mi inversión de 850 disminuye en $33.750 y asimismo lo hace mi patrimonio. ¿Ya? Asimismo lo va haciendo el patrimonio total. Entonces ahí usted como contador debe llevar una T, una mayorización bien, bien detalladita para que sepa los incrementos de la inversión y los decrementos de la inversión. Y debe solicitar debe solicitar por lo menos semestralmente los estados financieros. ¿Para qué? Para saber los cambios en el patrimonio de la asociada. ¿Y por qué necesita saber los cambios del patrimonio en la asociada? Porque eso va a afectar su inversión en esa asociada o negocio conjunto. Caso contrario, el patrimonio de la asociada va a decir un valor y su inversión va a decir otro valor. O sea, van a vivir en dos mundos diferentes. ¿Ya? Entonces, bien, estamos claros en esta reducción de la inversión. Ahora, cobramos efectivo equivalente al efectivo y damos de baja el dividendo por cobrar. Ahora tenemos la cuarta operación. La cuarta operación se refiere al superávit por revaluación. Y nos dice que el 25 de noviembre, X9, asociada a Sociedad Anónima,
realizó el avalúo de una propiedad, planta y equipo. El bien estaba registrado por $150,000 y el avalúo arrojó el valor de $180,000, generando así un superávit por revaluación de $30,000. ¿Qué ha pasado aquí? La asociada, donde yo tengo invertido dinero, ha realizado una revaluación de los activos. Y esa revaluación de los activos ha sido un incremento. Ese incremento de esos activos afecta mi inversión y la respuesta es sí, afecta la inversión. Entonces veamos el registro contable de la asociada. El registro contable de la asociada, vamos a tener una cuenta de activo denominada ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones de terreno. Entonces, el activo que se ha revalorizado es un terreno. Entonces, ha incrementado la propiedad de planta y equipo por este superávit por revaluación. ¿Cuándo? El 25 de noviembre X9. ¿Por qué valor? $30,000. Y este incremento va a afectar a mi cuenta patrimonial de conformidad con la NIC 16. NIC 16. Estoy registrando contablemente, dándole un tratamiento de acuerdo con la NIC 16. Entonces, la NIC 16 me indica que ese incremento por superávit por revalorización se llevará al patrimonio. Hoy, otros resultados integrales acumulados, superávit de revaluación acumulada PPE. Importe en libros, 150,000. Avalúo, 180,000. Superávit por revaluación PPE, $30,000. Muy bien. He registrado en la asociada. Ahora, ¿cómo registra el inversor? ¿Qué debe de hacer el inversor? Entonces, el inversor registra un aumento de la inversión en la asociada. ¿Por cuánto? Por $7,500. Entonces, el superávit por revaluación, el incremento del superávit por revaluación fue de $30,000. ¿Cuánto me corresponde eso a mí? El 25%, 7,000. Entonces, mi inversión ha crecido y eso me va a afectar en mi cuenta patrimonial, en el ORI, ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en asociadas y negocios conjuntos. ¿Cuánto? $7,500. Bien, colegas, tal vez algunos de los que ustedes me están escuchando, tal vez no existe la experiencia, ¿no?, de este tipo de situaciones. Este es un caso muy interesante. Me ha tocado revisar mucho material para poder extraer este caso y poderlo completar, eh, que no es sencillo de digerir, pero que es interesante para que nosotros, al momento de asesorar a nuestros clientes, de realizar los informes de auditoría o en un peritaje, tal vez algunos de ustedes son peritos, ya saben cómo funciona este tema de las inversiones y saben que tienen que leer la NIC 28, la NIC número 9, la NIC número 11, la NIC número 10, para entender este tema de las inversiones. Entonces, sabemos que debemos llevarlo esto al patrimonio, $7,500. Ya sabemos cómo registrarlo contablemente.
Ahora, estimado Claro. Carlos, comentarios. Sí, mira, no, si me explicas un poquito eso de que puedes reevaluar, porque ah, en realidad sí es problemático y pues por lo que sé y lo que me han dicho sale un poquito caro. Y hay que tener también mucho cuidado porque hay de evaluador a evaluador, ¿no? Porque conozco unos que, híjole, realmente lo que hacen es, eh, por ejemplo, almacén, ¿no? Lo revalúan y resulta que baja uno a ver, por ejemplo, los productos y no valen lo que él puso, ¿eh? Pero bueno, en fin, ¿qué me Claro, puedes explicar? ¿Sí? cómo no, cómo no, cómo no. Ya. Eh, Atención, registrar el reavalúo de los activos, A ver, escuches, ¿eh? registrar el reavalúo de los activos no está mal. Establecer el valor razonable de los activos financieramente es positivo. Ujú. Que se entienda equivocadamente que vamos a pagar más impuestos, más tasas, puede ser, no lo niego, puede ser que dependiendo de la legislación de cada país tenga que pagar impuestos sobre el patrimonio, sobre los activos, etcétera. Puede ser. Pero también eso tiene un efecto en el resultado, en los costos de producción. Entender mis costos reales de producción. Y hay gente que distribuye costos irreales y al final no vende los productos a los valores que debe venderlos. Y al final quiebran. Al final hay empresas que quiebran. Tarde o temprano hay empresas que quiebran. ¿Cómo entendí este proceso en algún momento, este proceso de el valor razonable de los activos? Hay una película la cual les recomiendo a ustedes. Se las recomiendo. Es muy buena. Wall Street 1 y Wall Street 2. Wall Street 1 y Wall Street 2. Con Michael Douglas. Michael Douglas. Wall Street 1 y Wall Street 2. Es una película relacionada a las inversiones muy buena, con términos que le van a ayudar a entender van a entender mucho. Véala. Entonces, ¿qué ocurre? Decía el doctor que a veces hay peritos que hacen un estudio pésimo. Sí, efectivamente. Pero lo que pasa es que a veces también depende de a quién contratamos. Y por lo general, en nuestros países siempre quieren contratar lo más barato. Entonces, lo más barato no siempre es bueno porque no es una persona técnica con información técnica del mercado. Entonces, vamos a suponer, les voy a dar un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo tengo una inversión de un dólar en la asociada, y la asociada revaloriza sus activos y esos activos llegan a $1.000.000. Entonces, imagínate, yo digo, en la asociada tengo 25% de inversión y mi asociada tiene un patrimonio de $1.000.000. Pero yo tengo el 25%, pero no entiendo por qué tengo una inversión de $1. Y es que no ha hecho seguimiento a las operaciones en la asociada y no ha registrado los efectos de la asociada para registrar en las inversiones. Por eso yo les decía a ustedes, ¿no? Número uno, levantamiento de información con el inversor, en este caso la administración o el consejo financiero. Número dos, pedir los estados financieros de la asociada. Y le decía que cada 6 meses
deben pedir los estados financieros de la asociada para saber la evolución del patrimonio. Entonces, conclusión, doctor, revalorizar no es malo siempre y cuando entendamos la importancia de la revalorización. Dos, hay que contratar un perito calificado y con conocimiento. Y claro, una vez que nosotros hacemos los estudios de revalorización, recordemos que esos estudios, por lo menos dependiendo del activo, debemos hacerlo cada año, cada 2 años, cada 3 años. Es importante. Y que estos incrementos en revalorización van a tener un impacto en sus costos. Debe saber analizarlos. Bien, doctor, espero haber podido explicar su pregunta. Sí, no hay problema, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos en la asociada el estado de situación financiera y tenemos el ejercicio X8 y el ejercicio X9, activo 6 millones, pasivo 2 millones, patrimonio 3 millones. ¿Y qué ha ocurrido? Si pueden ver aquí la participación patrimonial en el ejercicio X9 y en el ejercicio X8, ha habido una variación, ha habido un incremento de mi participación patrimonial en $48,000. Esto yo debo de analizar. Es por esto que yo pido mis estados financieros. Es por esto que yo debo de hacer mi cuadro de análisis de cada uno de los elementos que componen ese patrimonio. Entonces, bien, tengo yo mis variaciones, se ha incrementado mi patrimonio en $195,000 y de eso a mí me corresponde que ha habido un incremento de $48,000, que no debería registrarlo porque lo he venido registrando de acuerdo a las operaciones que se dan en la empresa asociada. Lo que hago es al fin de año comparar mi patrimonio, el patrimonio del inversor, con el patrimonio de la asociada y de mi participación, si lo tengo bien registrado. Entonces, de esto, en la operación número 5 hay una venta de PPE. Entonces, el 15 de diciembre de X9, la sociedad efectuó la venta de un terreno que a la fecha de tal transacción tenía un valor de $1,200,000, con una revaluación asociada de $800,000. Determinada así el año anterior, el valor de venta fue de $1,300,000. Bien, se ha vendido el terreno, pero producto de la venta de este terreno en la asociada, se deben realizar las siguientes operaciones que debo de observar, debo hacerlo correctamente. Esta operación, la mayoría de contadores no la hace. Esta operación que estoy poniendo ahí, la mayoría de contadores no lo hace. Ya les voy a explicar por qué. Primero, he vendido el 15 de diciembre, X9, $1,300,000 mi terreno. Perfecto, me entra $1,300,000. Y voy dando de baja mi propiedad, planta y equipo. Mi propiedad, planta y equipo estaba registrado a un costo histórico de $400,000 de conformidad con la NIC 16 y doy de baja. Y doy de baja la revaluación, el superávit por revaluación de activo, doy de baja los $800,000 que tenía registrado en el activo. Y eso me ha generado un ingreso a resultado por la venta del activo, me ha generado una ganancia de $100,000. O sea, la venta del terreno me ha generado una ganancia de $100,000. A veces algunos creen que se han ganado $900,000.
Y no se han ganado 900.000, se han ganado 100.000. Los 800.000 es producto del paso del tiempo, la probabilidad que ha ganado ese terreno, que en este momento, si quiere comprar un terreno similar, le va a costar 1.200.000 más o menos. Entonces, su verdadera ganancia es de 100.000 dólares. Un ejemplo, en algún momento acá en mi país, quisieron ponerle un impuesto a estas ganancias y a este superávit, pensando que el inversor, el accionista, se ganaba 800.000 dólares. Y no es así, no es así. Lo que realmente está ganando son 100.000 dólares. Bien, este, ahora yo tenía en patrimonio un superávit por revaluación en patrimonio. Ese superávit por revaluación, yo tengo que darle de baja de acuerdo con lo que me dice la NIC 16. ¿Ya? Lo que me dice la NIC 16. Entonces, le doy de baja y esto va registrado contra la contrapartida que me dice la NIC 16, ganancias acumuladas. De hecho, esta ganancia acumulada ya tenía que haberse venido dando de baja cuando este registro contable, cuando se realizaban la depreciación. La mayoría de profesionales contables no hace este registro contable. Tómelo usted en cuenta. ¿Qué debe de leer? La NIC 16. Lea NIC 16. Bien. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estas ganancias acumuladas son repartibles? Y la respuesta es sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí? Depende la legislación de cada país. Depende de la legislación de cada país. Si su país le permite distribuir estas ganancias acumuladas o llevarla a otra cuenta de patrimonio, tiene que hacer lo que le diga su legislación. Si su legislación no dice nada sobre este tema de la repartición, lo reparte. Reparte el valor a través de ganancias acumuladas. Ahora, recuerde, concluyo con esta parte. Estos 800.000 dólares es lo que me ha costado mantener mi dinero en esta inversión y que si yo tendría que comprar un nuevo terreno, me va a costar lo mismo, 1.300.000 o 1.200.000 o tal vez un poco menos en el sector. Dependerá. Bien, de ahí usted tiene que hacer todo el análisis del patrimonio. La próxima clase vamos a ver todo este análisis del patrimonio, lo vamos a explicar en la clase número 4 y vamos a ver este asiento contable. Por tiempo se nos está escapando. Lo vamos a ver la próxima clase. Todo este análisis que se nos está escapando en esta clase, producto del tiempo. Voy a ir rápido. Vamos al Excel financiero. No se me vayan a escapar, no se vayan a ir. Escuchen, ya terminamos. Tenemos que, si usted deposita 100 dólares en una cuenta de ahorro al inicio de cada año, durante 7 años, lo cual paga una tasa de 3,6 de interés anual, ¿qué cantidad recibirá al terminar los 7 años? Entonces, bien, nosotros preparamos nuestro cuadrito, depósitos de 100 a un valor actual, 100 dólares a una tasa de 3,6, NPR 7 años y el valor futuro va a ser 800. ¿Cuánto vamos a recibir? 808 dólares. Entonces hacemos nuestra tabla. Depósitos, interés, capital, donde tenemos capital inicial que es de X1. El primer día del primer año hacemos el primer desembolso, 100, y nos va a dar un interés al final del año de 3,6. O sea, vamos a tener 103 dólares más el segundo pago, el segundo depósito de 100 dólares, se va a incrementar en 203 dólares y así sucesivamente. Y con la tabla llegamos a los 808,39 dólares, que es el valor que nos da en la función de Excel.
Entonces buscamos la función de Excel valor futuro, registramos tasa, registramos NP, registramos pago con signo negativo porque van a ser desembolsos y tenemos el valor de $808. Entonces, cuando tenga un caso similar a lo que estamos viendo, usted ya sabe cómo preparar su tabla, cómo utilizar la tabla de argumento de función valor futuro para que usted vaya reemplazando. Llegamos a la recta, ¿sí? Sí, mira, una pregunta. ¿Sí? Ahí, se supone que debo de pagar, dependiendo de, si lo hice, por ejemplo, la inversión el día primero, pues todos los intereses corren, ¿no? Pero, ¿no? Y si Mm, lo hice a fin de mes, pues claro, empieza a correr claro. después, ¿no? ¿Ah? Así es, doctor. Ya va a depender si es semestral, trimestral, y ahí hay que Exacto. hacerle los ajustes a los años o a la tasa de interés según como corresponda, ¿no? Sí, porque lo que estoy viendo aquí es que parece que lo depositaron a Es, fines, ¿verdad? Porque el no, el interés, primero, el depositan primero. el primero Ah, de ok. enero de cada año. Ya, ya. Ajá. Perfecto. Pero como estamos yendo, doctor, de poco a poco, ¿no? Ok. Con el colega, ahí vamos de lo sencillo a lo Ah, ok. difícil. Sí, Y sí. no se olvide que la próxima clase usted tiene una cita con nosotros con la explicación de Mm, las inversiones. claro. Sí, La próxima clase, el lunes que sí, viene. sí, le comento, mire, nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos lo que se llama el plazo, bueno, los bancos a ver nos dan pues un tiempo para empezar a pagar, ¿no? Porque dicen, bueno, para que levante tu negocio, tu inversión, pues te doy un periodo de gracia, ¿no? ¿Sí? Claro, Pues no claro. sé, no sé si también ustedes lo usan. Sí, sí, también hay. Ok, está bien, gracias. Esos bancos se la saben todas y copian todo a los otros países. Lo Así bueno y lo es, malo. a su favor, ¿no? A su favor, sí, pues. Es como la película que estaba mencionando nuestro colega, donde el banco en tiempos de guerra le dice, en guerra, en las buenas o en las malas, o nos pagas o nos llevamos. No importa guerra, que venga la tercera guerra mundial, no nos llevamos. El banco no Así. perdona. Ah, sí, sí. La frase de superación viene de la mano de Henry Ford. El fracaso solo, el fracaso es solo oportunidad de comenzar de nuevo, de nueva forma y más inteligente. El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Sí, todos a veces nos sentimos fracasados, a veces nos sentimos derrotados, agobiados, decepcionados, desilusionados. Nos queremos que nos coma un gusanito, como dice el cuento. Quiero que me coma un gusanito. Entonces, nos escondemos, nos pertrechamos en las casas, nos vamos a llorar al hombro de un amigo, de un familiar, etcétera. Pero, como yo dije, todos tenemos fracasos, todos tenemos derrotas, todos tenemos angustias, preocupaciones, vicisitudes, etcétera, pero debemos levantarnos de ese piso que nos tiene subyugados esa preocupación y sacudirnos el polvo y seguir adelante. Solo, solo nos puede detener la muerte. 48 leyes del poder, Robert Greene, y les traigo a Nicolás Chaseusko, así más o menos, no puedo pronunciar bien estos apellidos, disculpen mi ignorancia, ¿no? Nicolás Ceausescu. El hombre que ustedes ven fue un dictador de Rumania, opresor de los rumaníes, hasta que después de tantos años se cansaron, se alzaron y ellos ahí fueron con todo. Aquí ya sabes que aquí nos matamos, aquí ya no estamos hablando, aquí ya no te tenemos miedo, ya nos cansamos. Y se levantó todos los jóvenes, todo el pueblo rumaní contra este dictador opresor que mantenía agobiado al pueblo.
donde la mujer, donde ellos se daban los grandes festines, se compraban ropa lujosa. No lo digo yo, no lo estoy inventando. Lean la historia. ¿Ya? Busquen Nicolás Ceausescu y lean la historia. Entonces se van a dar cuenta. Y al final, el pueblo se cansó y ustedes están viendo en la foto que los llevaron y los ejecutaron, los fusilaron. Ahí está la esposa, ahí está Nicolás Ceausescu y se acabó el dictador. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Hay que tener pena? ¿No hay que tener pena? No lo sé, no estoy haciendo un juicio de valor. Cada uno hará su juicio de valor. Conclusión del asunto es que los tiranos al final siempre terminan mal. Siempre terminan mal. Ay, perdón, esta foto se me fue. Bien. Ahora vamos a la ley número 5, donde casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. A veces cuando estamos en estas conversaciones, el instructor puede equivocarse, puede errar. Puede haber personas que lo hagan triza. Pueden decir, sí, hubo un lapsus bruto, lo entendemos, tranquilo. A todos nos pasa. A todos nos pasa, a todos nos equivocamos. Pero a veces hay esas alimañas, esos cuervitos, que buscan la oportunidad de destruirte y cuando te equivocas, te caen encima. Entonces ahí debemos estar muy despiertos, muy atentos, para no resbalarnos. Claro, no somos infalibles. No podemos estar cuidándonos las espaldas del 100%. Pero por eso es que quien bien actúa, bien le va en la vida, no como esos dictadores. Entonces nos dice, casi todo depende de su prestigio, defiéndalo a muerte, defienda su reputación. Su renombre y su prestigio constituyen la piedra angular del poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que decae, usted se tornará vulnerable y será atacado por todos los flancos. Convierta su prestigio en una fortaleza inexpugnable. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se produzcan. Al mismo tiempo, aprenda a destruir a sus enemigos abriendo brechas en la reputación de ellos. Luego de un paso al costado y deje que la opinión pública los crucifique. Bien, bien. Yo les decía a ustedes, en algún momento, les recomiendo la lectura de este libro interesante de Robert Greene. Tiene muchas historias muy buenas, excelentes. Se los recomiendo. Para quien no tiene el libro, puede buscarlo en Google, ponga PDF, las 48 leyes del poder, Robert Greene, y le va a aparecer. Y usted puede descargar el libro. Bájalo por Google. Y nos recordamos, vamos terminando con esto, con esta historia. Les traje esta historia simple, sencilla, las fábulas de Esopo. Recuerden que Esopo escribió hace más de 2500 años. Imagínense, 2500 años. Jesucristo todavía no había nacido. Y Esopo escribió estas fábulas interesantes. Entonces, entre estas fábulas tenemos el pastor y el lobo. Un pastor mentiroso que guardaba sus ovejas en un monte se divertía alarmando a los campesinos diciendo que venía el lobo y pidiéndoles socorro. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! Pero cuando acudían todos corriendo en su auxilio, él se reía y se burlaba de ellos con la mayor tranquilidad. Y es que le daba placer ver cómo todos los aldeanos venían a ayudarlo y cómo venían sudando la gota a gota por una mentira de este individuo. Sin embargo, sucedió que un día vino el lobo, y no era el lobo de Caperucita Roja, era el lobo verdadero, el lobo real.
El pastor comenzó a gritar desesperado, ¡el lobo! Pero los compañeros engañados no hicieron caso de sus gritos, y mientras ellos proseguían tranquilamente en sus campos cercanos, el lobo se comía a todas las ovejas y de postre se comió al pastor. Todo el que promete una cosa y no la cumple, cuando llega a ofrecerla de verdad, nadie le cree. Y así, colegas, debemos cuidar nuestra reputación, debemos ser honestos, debemos ser francos, pero también debemos ver con quién lo somos. Analice a la persona que tiene a su lado en el trabajo, en su negocio, a su contador, a su auditor, a todo. Evalúelo, porque en este mundo actual es difícil confiar en las personas. Bien, gracias, colegas. Nos Al desconectamos. contrario, la verdad, excelente, ¿eh? Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, vamos a leer los comentarios de nuestra colega Mercedes González. Buenas noches con todos. Nos dijo, disculpa por llegar tarde. Rigoberto Vasco, bye bye, gracias, buena exposición. Katy, gracias doctor por su inspiración de conocimiento, como siempre, está claro, sencilla explicación. Bendiciones, Ketty Hernández, Ecuador, gracias, Ketty. Y nuestra colega Rosario, muchas gracias, buenas noches. Bien, hemos tenido conectados al doctor Carlos Enrique Pacheco, Ana Beatriz, Ilmar Vladimir Velas. Ilmar, un fuerte abrazo. Ilmar Vladimir del Salvador, nuestra colega Ketty Guayaquil, la licenciada Lorena Castro Torres del Salvador. Lorena, un fuerte abrazo. María Esther Aguilar, María Olivia Chinchín del Cantón Piñas, El Oro, una preciosa ciudad, pequeñita, pero maravillosa e inolvidable. Tengo que volver a Piñas. Mercedes González, Rigoberto Vázquez Santo del Salvador. Rigoberto, un fuerte abrazo. Gracias por conectarte. Y dejamos con una reflexión al doctor Carlos Enrique y nos vamos. Doctor. Bueno, mira, ¿qué reflexión tengo, no? Mira, a veces nosotros, en lugar de ver la luz de la lámpara, o sea, la luz de la pantalla, solo vemos la lámpara, ¿no? Como decía Ana Frank, ¿no? Ana Frank, que se volvió cieguita, decía, oye, o le preguntaba, ¿no? No te sientes mal porque no ves. Y ella dijo, no, porque yo no veo, pero hay gente que ve, pero no tiene visión, ¿no? Y eso pasa mucho en todos los lugares, ¿no? En todas las organizaciones, ¿no? No tienen esa visión para poder crecer, ¿no? Que eso es lo que necesitamos definitivamente para que no nos engañen. Pues, gente que solo busca el poder para poder sacar dinero, como sucede aquí en México. No voy a hablar de los demás, pero en México es igual, ¿no? ¿Sí? Así es, doctor, así es. Tenemos todos que tener visión y que podemos cambiar nuestros países. Así es, colegas. Todos podemos y no debemos caer en la desesperanza. Bien, tengan una excelente noche. Bye bye. Gracias por conectarse con su servidor en esta charla de la NIC 28. Tengan excelente noche. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.